El profe Germán estuvo abordando el pensamiento de Adam Smith. Estamos claramente hablando de el principal exponente del liberalismo clásico. Muchos le llaman también el liberalismo ortodoxo. Este pensamiento fue profundizándose a lo largo de la historia, ha tenido muchas derivaciones, pero digamos que para fines de 1900 fue consolidándose con una de sus variables llamadas el neoliberalismo. Este pensamiento neoliberal que se consolida después con el Consenso de Washington en 1989 y también con la caída del muro de Berlín, de la mano también de la globalización, hacen de que el capitalismo se considere un poco el sistema triunfante, el sistema que iba a estar a lo largo y a lo ancho del mundo en cada una de las latitudes. Un poco esta idea se expresa a través del proceso que se vivenció y se vive constantemente con la globalización y también la era digital, ¿no? Cómo contribuyó la llegada del internet, el crecimiento del capital financiero, la transnacionalización de las empresas y los mercados. Pero bueno, me interesa un poco que nos detengamos acá porque hubo un filósofo a principios de 1990, de la década del 90, que pregonó la frase, ¿no?, que la historia ha terminado, decía este filósofo. Es el fin de la historia, aportando justamente esta idea de que una vez que cayó el muro de Berlín, quien triunfa es este capitalismo más cruel, que nosotros lo llamamos desde la teoría el capitalismo neoliberal. Un capitalismo neoliberal que pone en el centro, en sus premisas más básicas, al mercado. Entonces se va corriendo de eje al Estado. Es decir, quien tiene que tener el poder y la fuerza es el mercado y quien no tiene que intervenir para nada es el Estado. Esas son un poco las premisas de este neoliberalismo que a través de estas lógicas de endiosamiento del mercado fue generando, digamos, muchísimos gobiernos en América Latina que iban adoptando esas ideas. Ideas que después, cuando se trasladan al plano político y en las decisiones políticas, como principal resultado, lo que vamos viendo es la generación de riqueza que se concentra en muy pocas manos y la expansión delimitada y sobregeneración de la miseria que va haciendo crecer cada vez más a la pobreza. Es decir, toda la riqueza que socialmente se produce se distribuye en muy pocas manos, haciendo que unos pocos sean cada vez más ricos, mientras que lo que se va haciendo crecer a contracara de ello es la pobreza. América Latina vivió eso de manera exagerada y hemos tenido los resultados en Argentina, por ejemplo, en las crisis del 2001. La tensión entre el Estado y el mercado es una tensión histórica. Es decir, no solo se da en estos momentos, en estos tiempos producto de la pandemia, sino que desde que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones y desde que hemos tenido otros pensadores economistas como Keynes, que pregonaba la intervención del Estado en las cuestiones sociales y fundamentalmente también en el mercado, existió una tensión entre estas dos posturas, entre estas dos paradigmas que en nuestro país también las vivimos. Durante el proceso de la última dictadura, las ideas de reducir el Estado y de incentivar o endiosar el mercado empezaron a hacer mella en las decisiones políticas. Y en la década de los 90 fue el momento de máximo esplendor de estas ideas neoliberales que se ejecutaron en el gobierno de Menem, continuaron incluso en el gobierno de la Alianza y explotan por las nubes en el gobierno de la Rúa.
Luego de eso tuvimos un proceso no solamente en Argentina, sino también en gran parte de América Latina, de gobiernos considerados nacional, populares y democráticos, que lo que hicieron fue revertir esto, ¿no? Esta lógica de endiosar el mercado para cambiar por la lógica de fortalecer el Estado fundamentalmente como aquel aparato que puede garantizar la soberanía política, económica de un país. Esto es la capacidad de tomar decisiones autónomamente, tal como lo describimos en el trabajo. Eso es la soberanía. Pero también con una idea de pensar en hacer un poco más justa esta redistribución de la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda la riqueza que socialmente se produce en el país pueda ser redistribuida en la mayor cantidad de habitantes de ese país. Claramente una política que termina beneficiando a las clases trabajadoras. Tenemos ejemplos totalmente, digamos, opuestos a este, como el que se vivió en México hasta hace 2 años atrás, con gobiernos neoliberales, donde México, para las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, funcionaba como uno de los países que más riqueza producía. Fíjense esto, uno de los países que más riqueza producía, pero que paralelamente a esa estadística teníamos la otra estadística que México tenía, o era uno de los países con mayores indicadores de pobreza y de desigualdad social. ¿Qué tenemos acá? Un claro ejemplo de mucha riqueza producida, claramente por la clase trabajadora del país, que se distribuía en muy pocas manos. Unos pocos cada vez más ricos y muchos cada vez más pobres. Argentina vivió algo de esto también en los últimos 4 años de gobierno nacional, donde claramente el modelo era un modelo de endiosar la lógica del mercado y estos valores también neoliberales, ¿no? El valor de la meritocracia, del individualismo, endiosamiento del mercado en el sentido que una de las premisas, ¿cuál era? Era abrir Argentina al mundo para atraer mercados, para generar que se venga a invertir acá, tenemos que hacer de Argentina un país de cara al mundo. Bueno, discursos que terminan, digamos, en definitiva, endiosando el mercado y que, bueno, claramente tuvieron sus resultados económicos también. A partir de 2019 vimos, tal como dice en el trabajo, un cambio de paradigma en donde rápidamente, ni bien este gobierno asume, le toca afrontar una pandemia a nivel mundial y acá es donde quiero que nos detengamos. En este sentido, lo que podríamos comenzar a observar es cómo, a pesar de la acción deliberada de muchos espacios políticos, de organizaciones y de militancias a lo largo del mundo, cuestionando el neoliberalismo, en algunas veces con resultados favorables y en otras no tantas, lo que vemos que en este último tiempo sí hay algo que puso en tensión al neoliberalismo y a la globalización como sistemas dominantes fue el coronavirus. Este COVID-19, este problema invisible, esta cuestión de algo que no se ve y que empezó allá lejos en China, puso en jaque la economía y los mercados mundiales en tan poco tiempo. Tal es así que hemos visto cómo empezaron a caer los mercados y las bolsas de los principales países, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Italia, los países europeos, todos afectados por esta cuestión que, bueno, se ha denominado la pandemia a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y que es el coronavirus. Esta situación lo que está dejando las claras es que a medida que va avanzando los estados tuvieron o debieron y tienen que hacerse cada vez más fuertes para poder enfrentar la pandemia y que a su vez los mercados se han hecho cada vez más débiles. Es una tendencia que avanzó a nivel mundial de estados fuertes y de mercados débiles y que a pesar de que todavía hayan algunos países
que defiendan la lógica neoliberal, la lógica de reducción del Estado, la lógica del endiosamiento del mercado. Esos países que han afianzado esa idea son los países más afectados, no es casualidad, en la cantidad de, no solamente de contagios, sino que lo más preocupante es la cantidad de muertes. Mientras que los estados que decidieron o tomaron el rumbo de fortalecerse, de poner al Estado por sobre el mercado, son aquellos países que, como Argentina, podemos ver un índice de muertes mucho menores a los que se puede ver a nivel mundial con respecto a tanto países comparables con la Argentina por la situación económica, como incluso si nos comparamos con países considerados del primer mundo, como Estados Unidos. Hoy Estados Unidos atraviesa una situación que está totalmente descontrolada, pero también eso lo tenemos que analizar en relación a la visión que el presidente Donald Trump tiene al respecto del sistema, al respecto del capitalismo y al respecto de cómo abordar la pandemia. El capitalismo también ha demostrado que en medio de la pandemia su cara más nefasta también se volvió una especie de virus, ¿no? Esa cara nefasta del capitalismo que pone a la producción, la rentabilidad y el capital por sobre las personas y las vidas, como lo dije recién, en estos o en algunos países tiene sus datos y sus resultados cada vez más negativos en la cantidad de muertes. En Argentina también se da esta discusión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la producción, la rentabilidad de las empresas, los grandes empresarios y los grandes capitales por sobre las decisiones que intentan frenar la pandemia y cuidar la vida? Hace meses atrás, Argentina ni siquiera tenía Ministerio de Salud. Ministerio de Salud que había sido cerrado por haber sido considerado un gasto. Imaginen ustedes qué hubiese pasado en la Argentina si tuviéramos que afrontar esta pandemia sin ni siquiera un Ministerio de Salud consolidado. Pero bueno, en este sentido, uno de los exponentes más grandes de la idea neoliberal y de reducir el Estado y del promercado es Emmanuel Macron, el presidente de Francia, un militante del mundo abierto y globalizado, el mundo sin fronteras, que realmente esta situación puso a prueba también a su país, se llevó unas cuantas vidas en su país, y a pesar de ser uno de los exponentes más importantes en la política mundial del neoliberalismo, Emmanuel Macron termina reconociendo la importancia de tener un sistema de salud público y gratuito, un sistema de salud administrado por el Estado. Y dice Emmanuel Macron que entiende que hay bienes y servicios que deben ser puestos fuera de las leyes del mercado. Como bien vimos en los videos del profe Germán, esas leyes del mercado son las que abordó él, las leyes de la oferta y las leyes de la demanda. ¿Qué pasaría si el Ministerio de Salud, si la salud pública estuviera dentro de esas leyes del mercado? Entonces la salud fuera privada y el que pueda pagarla accede y el que no pueda pagarla no accede, como ha pasado en otras latitudes. ¿Qué hubiese pasado en Argentina si no tendríamos ese sistema de salud que se está reconstruyendo para poder hacer frente a esta pandemia? Les dejo esto para ir pensando, filosofando un poco y también como una ayuda para ir respondiendo la actividad número 2 del trabajo.